Muy bien, damos la bienvenida a Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS. Javier, buenos días. Nuevamente, bienvenido. Buenos días, Janet. Bueno, volvemos a hacer contacto con Javier, que lo tuvimos recién en el programa, porque el tema de los carnés de discapacidad no ha sido solamente de 3 delincuentes que se aprovecharon de todo su poder y su influencia y su corruptela para poder obtener estos carnets. Hablo del señor Salcedo y compañía, sino que es una cosa un poco más generalizada. Ya vemos que hay asambleístas que tienen también ese carnet no sé si se justifica la necesidad de tenerlo, voy a hablar eso con usted, pero también tenemos que recordar que recién se dieron de baja 497 carnets, que sería bueno que conversemos a quienes pertenecían, quienes los sacaron, se los dieron de baja porque se sacaron con irregularidades. Javier, empecemos entonces con un tema general. Esto no es un tema de 3 delincuentes, es un tema más generalizado. Bueno, lo importante aquí es que ha causado el impacto realmente, y las denuncias que hemos presentado ante la Fiscalía nos ha dado respuesta a las investigaciones que nosotros ya veníamos trabajando con la SENAE, que era parte principal, que no es el fundamento, es la importación de carros nomás, sino es la base donde inicia el proceso. Es importante ver quién emite el carnet de discapacidad del Ministerio de Salud Pública, porque la competencia la tiene el Ministerio de Salud Pública. Ahí es cuando comienzan los actos de corrupción, ya con las denuncias del 2016-2017, cuando se detecta y nos notifica el mismo Ministerio de Salud Pública a la SENAE, y nos notifican con CONADIS la dada de baja de 497 carnets, donde nos indica que una empleada del Ministerio de Salud Pública estaba cuestionada directamente porque no era la persona competente para emitir los carnets de acuerdo a, perdón que sea reiterativo, a un acuerdo ministerial donde da la capacidad legal para que pueda emitirse carnet. Lógicamente, ante estas denuncias nosotros comenzamos una investigación en el territorio y en algunas instancias del mismo Ministerio de Salud Pública. Creo que eso ha demostrado que lo que estamos haciendo va en una lógica de funcionamiento. Lógicamente, el presidente lo primero que nos dispuso cuando ya sabíamos de los antecedentes es investigar, denunciar a la Fiscalía, y yo agradezco a la Fiscalía que haya acogido, pero además no debe quedarse solo ahí. Lo importante cuando vemos que se está extendiendo, que se han emitido carnets, por ejemplo, el caso de los asambleístas o quienes sean autoridades, yo considero que deberían ellos transparentar su condición de discapacidad y decir, señores, estos son mis documentos habilitantes que presenté, fui calificado en tal instancia, en tal institución, en tal centro de salud, y pedir al mismo ministerio que existen equipos auditores internos que se haga la evaluación nuevamente de su condición de discapacidad para ver si es que es idónea la discapacidad. Eso está en la responsabilidad del ciudadano, de transparentar su condición y decir, ok, está en duda mi condición de discapacidad, aquí está. Y transparente. Creo que les invito a quienes tienen esas circunstancias que aclaren. Lógicamente, no podemos mezclar a todos en esa condición de discapacidad porque hay discapacidades invisibles, Janet, que nosotros llamamos muchas veces en ese, pero yo creo que la transparencia es no perder la figura de los ciudadanos. Lamentablemente nos sentimos muy dolidos y el presidente también nos afecta, que esto afecta a los derechos, nos están robando los derechos de las personas con discapacidad y eso no lo debemos permitir. Por eso el presidente, dentro de las medidas que ha tomado, es que se revise normativa, que se realice la participación de la sociedad civil para ver los ajustes necesarios que no vayan a violentar derechos, ni tampoco porque unos sinvergüenzas, como de los casos de quienes que se debe probar que fraudulentaron los carnets, o que principalmente adquirieron carnets por la otra parte también que está enquistada de esa red dentro del Ministerio de Salud Pública, se vea y se revise para que sea de acuerdo al derecho que tiene la persona con discapacidad y a las normas establecidas. Javier, vamos por partes entonces. En la anterior ocasión que tuvimos la entrevista, recordamos que había 3 denuncias en la Fiscalía que venían siendo investigadas desde 2016-17, ¿verdad? Corrígeme las fechas si es que estoy equivocada. Se determinó que esta empleada del Ministerio de Salud fue la que emitió los 497 carnets a 497 personas que no lo necesitaban o que no justificaron esa necesidad o no cumplieron con los requisitos de la ley. ¿Qué pasó con esta señora?
salió del ministerio, está encarcelada por haber hecho lo que hizo, fue sancionada, multada, ¿algo? Janet, aquí es importantísimo, la persona que estaba en este tema implicada era una persona que manejaba estadística dentro del Ministerio de Salud Pública. Lógicamente, nosotros volvemos a insistir en la administración anterior sobre las sanciones que se hicieron. El CONADIS justamente le indica a la ministra que se nos indique cuáles son las sanciones administrativas y legales que se tomaron en consideración. Los respaldos de las documentaciones las tenemos, están ahí. Lógicamente ya vino la pandemia, pero nosotros ya habíamos investigado y veníamos investigando también importaciones de vehículos dentro de esas 497 personas. La responsabilidad es ahora justamente en el Ministerio de Salud, que determine, nos comunique y nos diga, que ya lo hemos hablado con la administración actual, cuáles son las acciones. Esa persona sigue trabajando, de lo que tenemos conocimiento, sigue trabajando en el Ministerio de Salud Pública. Y eso es lamentable saberlo. Yo también tengo información de que la señora le cambiaron de puesto, pero sigue trabajando allí y no se le ha impuesto absolutamente ninguna sanción. Lo que a estas mafias les dice, pues que vale la pena, ¿no? Vale la pena arriesgarse y por eso sigue sucediendo lo que sigue sucediendo. Ahora... Janet, hay sí. Una parte muy importante. Aquí debemos hacer no solo una veeduría, no solo una auditoría interna. Creo que una asociación que es importante de la sociedad civil de Guayaquil está pidiendo a la fiscal investigación. Yo creo que vamos a proponer que se haga una veeduría desde la sociedad civil también en la provincia del Guayas para revisar estos temas. Porque es importante que la sociedad civil le quede claro que también ellos pueden pedir para reconocerse legalmente, hacer una veeduría de estos procesos y principalmente que no sea solo la veeduría interna o la auditoría interna. Porque es como decir, veamos qué puedo tapar dentro internamente, que lamentablemente no estoy diciendo de las autoridades actuales, pero dentro de una red, si está enquistada ahí mismo, imagínate hacer una auditoría, a los mismos compañeros se vuelve muy complicado. Entonces hay que pedir a la Fiscalía la auditoría informática, que es lo que ya se ha solicitado, que eso nos va a dar como resultado la cuantificación de los puntos de calificación, cuántos emitieron, cómo emitieron, a quiénes emitieron, y hacer la auditoría de importaciones de vehículos, que es lo que dice claramente el señor presidente ayer en la noche. Lograr identificar a todos van a tener que actualizar su información de importación de vehículos para tener claridad, la transparencia, el abuso, pero tenemos que dar primero con la base central, que es la corrupción que existe dentro de del Ministerio de Salud Pública. Ahora, lamentablemente aquí no, justos pagan por pecadores, porque digamos, no es fácil obtener esos carnets, ya lo hemos establecido, se ha visto en nuevos reportajes que ha hecho Teleamazonas también, personas que han esperado 6 meses, 1 año, 2 años y no han logrado obtener el carnet de discapacidad. Entonces ahora pedirles que vuelvan a someterse a una revisión de su discapacidad para ratificar quién dice la verdad y quién no, quién pertenece a estas mafias y quién no, pues, como digo, no justos pagan por pecadores. Yo creo que es importante desde nosotros, y lo que ha dicho justamente, presidente, es, por favor, vamos a revisar los procesos con la sociedad civil. Lo estamos haciendo y estamos trabajando, estamos analizando, principalmente derivar en que hay que tener cuidado que la condición de discapacidad no se violente hacia las personas con discapacidad, y esto nos afecte a muchas personas con discapacidad. Hay personas que he visto los reportajes en televisión donde se quejan del análisis de lo que les ha costado el trabajo conseguir un carnet o el proceso y que no le dan hasta ahora. Nosotros siempre estamos abiertos a que nos presenten las denuncias de este tipo, están abiertas en la página web del CONADIS para poder lograr intervenir. Lógicamente, cuando nosotros revisamos los procesos tenemos que hacer las auditorías necesarias, pero con transparencia. Por esa razón, nosotros también hemos puesto y dispuesto con lo que el presidente ha anunciado, todas las medidas que se puedan hacer para hacer los correctivos y que vayan presos, sancionados como se ha comprometido el ministro de Salud. Ayer también, lógicamente, a que las investigaciones den con los culpables. Bueno, hasta ahora el Ministerio de Salud lamentablemente no ha pronunciado una sola palabra, por lo menos de aquí de Teleamazonas los hemos buscado varias veces desde este espacio, desde el espacio de noticias, y lamentablemente no hemos tenido respuesta para hablar de este y de otros temas.
Antes de entrar de lleno en lo que dijo ayer el presidente de la República para poder entender bien esas medidas que se han tomado, quisiera y me parece importante hacer este análisis. En todos los casos de corrupción que se han develado en los últimos meses ya, seguimos posicionando la idea de que la corrupción está solamente en las cabezas, es decir, en aquellos que finalmente se hacen visibles y se les denuncia con nombre y apellido. Pero yo vengo diciendo que en los casos de corrupción no solamente roban los de arriba, los de abajo también ayudan y por eso a eso se le llama una mafia, ¿no? Y en este sentido, ¿no sería bueno, por ejemplo, no sé qué te parece, Javier, es duro, pero tal vez transparentar esa lista de 497 carnets que fueron dados de baja para que nos demos cuenta que no solamente son los Salcedo y sus influencias o los asambleístas y sus influencias para poder obtener este tipo de carnets, sino que es una cuestión un poco más generalizada, es el que quiere brincarse los procesos y las reglas lo puede hacer fácilmente y ya esto se torna una cuestión que nos puede llamar la atención y a la conciencia a la generalidad de los ecuatorianos. Janet, yo siempre he persistido a la sociedad civil en aclarar y decirles, por favor, entiendan que hay que tener también transparencia desde las personas con discapacidad, que hay que tener que los familiares de las personas con discapacidad también respeten las leyes, las normas, los reglamentos, que cumplan con lo que busca y lo que el presidente buscó, equiparar esa condición económica, porque una persona con discapacidad, en cierto modo, si adquiere un vehículo, es porque le ayuda en el beneficio de la movilidad, de la atención, le ayuda en los recursos económicos para llegar al médico. Las medidas de acción afirmativa buscan equilibrar, porque cuando tienes una persona con discapacidad, tienes otro tipo de gastos, tienes mayor gasto, no es lo mismo cuando no tienes discapacidad. Eso es lo que busca principalmente el gobierno y el presidente Lenín Moreno buscó eso desde un inicio con Manuel Espejo. Entonces, el haber abusado de estas mafias internas principalmente es acabar con una norma, con una ley que lo que busca es equiparar la condición de los ciudadanos con discapacidad. Por eso yo les pido que por favor a estas personas, 497 que se sienten afectados y que de pronto tienen que revisarse, lógicamente el Ministerio de Salud tiene que decir quiénes son y decirles, señores, ya les quitaron los derechos a ellos, ya se les retiró del sistema, o sea, ellos ya no tienen acceso a ninguna medida de acción afirmativa, pero hay que transparentar que estos 497, cómo se hizo ese proceso y quién emitió esos carnets, que definitivamente después termina siendo en un momento dado culpables dentro del Ministerio de Salud Pública, que puede ser el equipo calificador o la persona esta que está trabajando ahí. O sea, yo creo que el ministro, con lo que ha dicho ayer en la noche, en el tuit que hemos visto, dice, están abiertas las acciones pertinentes donde serán sancionados todos. Eso no es de sanción administrativa solamente, por favor. Esto debe tener acciones directamente con jueces para acciones penales, todo lo que implique el vulnerar derechos, pero además porque están beneficiándose y defraudando al fisco también. O sea que no se quede solo en lo administrativo, por favor. Aquí hay que ver. Lógicamente están abusando algunas personas, como veo cuando un director del hospital se hace calificar en la misma instancia de pronto donde es director y ahora saca el carnet de discapacidad y le tienen que dar medidas sustitutivas. Yo considero que el juez puede emitir una orden para que se hagan los valorativos a cada uno de ellos para comprobar si su condición de discapacidad es real y que bajo el parámetro que se calificó en ese momento es el mismo que está actualmente. Entonces yo creo que es importante recalcar eso. Ahí hablamos del director del Teodoro Maldonado Carbo, si no me equivoco, Javier, es la persona que tiene también carnet de discapacidad y me cuentas ahora que está haciendo uso de ese carnet de discapacidad para beneficiarse de temas legales frente a su presencia o a su responsabilidad frente a la justicia. Exactamente, Janet, es lo que vi en medios de comunicación y es lo que entiendo. Entonces, en claridad tienen que hacer la participación de lo que ha logrado la Fiscalía, que más bien veo que ya nos va dando resultados y que esperamos que se sigan dando más resultados ante de las denuncias que presentó el CONADIS. CONADIS presentó 3 denuncias ante la Fiscalía, 3.
La primera fue cuando decían que nosotros calificábamos y carnetizábamos, desvanecimos y dijimos a la fiscal que se aclare y se investigue. La segunda, de Salcedo, su hermano, y la otra persona de su grupo, que denunciamos que se investigue, ya que el ministerio en su momento no nos podía entregar la información de los expedientes. Y la tercera, de esos 20 vehículos que dentro de los 497 hicieron uso de, siendo en el momento, lógicamente tenemos que revisar en qué fechas lo hicieron luego de la denuncia o antes de la denuncia de que se desvanecieran los carnets. Porque lo que aquí el problema es que usas la base, o sea, aquí lo que se usa es lo que sale del Ministerio de Salud, porque esa base está en línea, y lo que consume la SENAE, consume el SRI, consume las diferentes instancias, es para adjudicar los derechos porque simplifica procesos. Pero muchas veces vemos que la simplificación de procesos termina en corrupción, mientras que nosotros buscamos darle mayor facilidad al ciudadano, el ciudadano termina abusando y hay otros sinvergüenzas que lo que terminan es robando. Así es. Aclaremos lo que dijo el presidente de la República, porque incluso la prensa lo publicó. Dice que se suspende la importación de vehículos a las personas que tienen carnet de discapacidad. Esto ha frenado ya la adquisición de ese vehículo. O sea, muchas personas, muchos discapacitados reales han hecho la importación, esos vehículos están en la aduana y están retenidos. Es decir, ese proceso se ha retenido perjudicándoles a estas personas que han actuado acorde a la ley y de manera honesta. Pero, ¿qué quiere decir que se suspende? ¿Es definitivo? ¿Es temporal? Aclárenos, Javier. Janet, es importante, el presidente al dar principalmente las disposiciones muy claras de ayer, está diciendo momentáneamente, pero también dice que todos los que tengan los carnets fraudulentos deben suspenderse su desaduanización y sus trámites. Entonces, todos los que están en duda de su condición de discapacidad tendrán que ser investigados de este momento por la SENAE y por el Ministerio de Salud, la Fiscalía, para como resultado retener los vehículos, hacer lo que se tenga que hacer de las medidas legales, puede ser una reexportación, no permitir el ingreso, y si estoy imaginando que dentro de la ley, la norma, podría pasar, tendría que pagar todos los derechos de los impuestos y también tener las sanciones, acciones legales pertinentes. Lo que debo dejar muy en claro a tu pregunta, Janet, es que principalmente está suspendida por el momento. Por eso es que nosotros, el presidente nos ha pedido que hagamos de manera urgente las revisiones de las normas y las caracterizaciones como el de la placa que estamos viendo, para que de manera se vuelva a activar los derechos para quienes las personas con discapacidad. Desde ningún punto de vista el presidente va a revertir derechos que establezcan y que se respeten hacia las personas con discapacidad. Eso no es la idea del presidente. Entonces, que quede claro, momentáneamente, por eso no estamos trabajando fuerte y duro en este proceso. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener esa placa o cómo va a garantizar que las personas realmente discapacitadas son las que tienen esa placa en el vehículo? ¿Qué características va a tener o cómo nos va a decir está confirmado que es una persona con discapacidad la que lleva este vehículo? Lo que nosotros principalmente nos preocupa es la importación de vehículos. La placa es como diferenciar el diplomático, creo que es azul o turquesa, es diferenciar el color de placa. ¿Qué significa? Que estamos analizando la probabilidad que los vehículos importados principalmente, que sean nuevos o usados directamente, tengan este tipo de color de placa. Lógicamente, ese cumple un periodo de 5 años y tú lo puedes vender. Estamos normando que si vendes tendría que volver a la placa, podríamos decir, de carro particular. Entonces hay que revisar ese tipo de norma para exigir y poder que la policía, la Comisión Nacional de Tránsito, la Agencia Nacional de Tránsito en las provincias, porque hay provincias desconcentradas de estas competencias, sepa que ese es un vehículo importado y que el uso sea el debido. ¿Qué es importante aquí? ¿Por qué el uso debe ser debido? No que sea acompañado de la persona con discapacidad, porque de pronto es un padre que va y deja en la escuela al hijo, en la escuela especializada, y que regresa sin él y le cojan con la placa, sino que la base debería tener un registro que cruce y diga quiénes son los conductores autorizados de ese vehículo, que determine que esa es la persona responsable y que no sea un posible, podría decir que esté manejando a alguien al que no es el que le corresponde el carro, que no es de él, sino que es de la persona realmente la que está conduciendo. Esa es una de las medidas que estamos revisando que es importante. Una última pregunta.
se tiene la idea, pues, que si es una persona con algún tipo de discapacidad, busca un vehículo que le ayude a minorar el problema de movilidad y de transporte. Pero, por ejemplo, vimos entre los vehículos que están en la aduana en este momento, hay vehículos de lujo y vehículos deportivos. Por ejemplo, un Camaro, veía que es un auto particularmente incómodo para cualquier persona que le gusta transportarse con comodidad, no se diga para una persona que tiene discapacidad. ¿No se debería también poner parámetros en el tipo de vehículo que se puede importar? Janet, ese correctivo ya tuvimos una conversación y estamos ya planteando una propuesta. Las dos propuestas es acoger primero, no traer vehículos siniestrados. Tengo que ser muy claro, un vehículo siniestrado en los Estados Unidos baja de precio considerablemente. O sea, tú puedes conseguir un carro de alta gama chocado o arreglado o inundado, lo que tú quieras, con muy bajo precio. Entonces, ¿qué significa? Que ahora está dentro de las regulaciones del COMEX, y así es una propuesta también, estamos trabajando dentro del reglamento también que vaya, que no vengan carros siniestrados. O sea, que certifiquen que el carro, principalmente, que el que venga no sea siniestrado, certificado del país de origen. Segundo, es que el valor del vehículo, que quede muy claro, si es que es porque podemos importar de 3 años anteriores, que el valor del vehículo sea el valor emitido de la factura comercial en el año originario que se consiguió. ¿Qué significa? Que eso va a permitir que ese valor tenga mayor transparencia, mayor calidad, y no puedas tener y va a facturar extra, porque el problema que encontramos no es solo aquí, el problema que encontramos con SENAE es que existen redes internacionales externas que te conseguían la factura de un vehículo, te daban la factura en el exterior y directamente hacían el fraude. En este caso, que con Salcedo ha pasado eso, que eso se identificó. Hay un fraude en la fiscalía, entonces un fraude fiscal. Entonces, ahí es lo que tenemos que lograr principalmente, y eso estamos llegando ya a acuerdos para que se pueda hacer. ¿Qué es lo que pasa con los migrantes? Ellos tienen este tipo de medidas y debería aplicarse también a personas con discapacidad. Perfecto, gracias, Javier. Muchísimas gracias por este contacto.